Vamos a destinar este episodio a desarrollar un tema importante en el contexto de este proyecto IDICENTE, de este libro sobre psicología, arte y experiencia estética, y desarrollar un tópico que es importante en sí mismo y también por la relevancia, la articulación que puede tener con estos temas vinculados a la estética, a la creatividad, a la capacidad productiva, a la poiesis humana, a su técnica, a la posibilidad de configurar también una suerte de mímesis, de representación posible y los efectos que pueda tener en un receptor, en un eventual receptor. Y es el tema de la inteligencia, el problema de la inteligencia, tomado de la perspectiva que desarrolla Howard Gardner en su texto Estructuras de la mente, y luego las revisiones y el impacto que ha tenido, notable impacto que ha tenido este material, esta propuesta, los márgenes y límites que puede tener su concepción. Y en principio, desde luego, ¿qué definición él da de inteligencia? ¿Cómo la podemos desarrollar? Teniendo en cuenta, digamos, lo específico que él desarrolla y también qué, qué amplificaciones podemos darle a su propuesta, que ya de por sí ha sido muy, muy fecunda. Probablemente cuando irrumpe su teoría, esto impacta en planes de estudio, impacta en concepciones globales de la educación, de la pedagogía, incluso de aspectos didácticos. Pero en principio nos vamos a retrotraer a cuestiones específicas de definirlas, a este concepto de inteligencias múltiples, ¿no? Desde luego, en primer lugar, lo que hace Gardner es poner en plural, en una dimensión coral, al problema de la inteligencia y amplificar también definiciones preexistentes, definiciones que tienen que ver con coeficiente intelectual, con lo cual, digamos, no se siente cómodo. Gardner no piensa que el fenómeno de la inteligencia sea un fenómeno que tenga que concebirse en su característica esencial como un fenómeno de cuantificación, el IQ y demás. No es que esto esté mal, sino que cercena, encasilla, recorta el problema de la inteligencia a una perspectiva muy, muy particular, ¿no? Y que probablemente nos sirva también como criterio como para poder desplegar y generar como insumos o estímulos para el desarrollo de lo que él entonces va a llamar inteligencias múltiples. Y ya que estamos, y esto es muy importante decirlo, el concepto es de inteligencias múltiples, no de una inteligencia con múltiples aplicaciones, que eso sería también quizá una variante para comprenderlo, ¿no? No plantea una capacidad general, sino plantea múltiples inteligencias. Y todo esto teniendo como referencia la definición, por lo menos operativa, funcional, que propone Jean Piaget de la inteligencia, tiene que ver con una capacidad de adaptación, de generar conductas que generen una suerte de equilibrio frente a ciertos desequilibrios y que implican esos procesos tan estudiados de asimilación y acomodación, esos vínculos donde el sujeto inteligente debe comprender las características, las condiciones del objeto y poder operar con ellas. Eso sería la inteligencia asimilando esas condiciones del objeto, pero también puede ser acomodándose a transformarse a sí mismo en función de crear algo productivo, algo creativo, en función de esa realidad con la cual él se vincula. Eh, Gardner va a tener en cuenta esto, pero le va a dar otro criterio, otro margen, en principio también por su filiación a los estudios neurológicos, a mucha patología vinculada a la disfunción cerebral, a trastornos, a patologías en términos del cerebro, y esto va a ser una parte importante, no vamos a detenernos nosotros en eso, en qué áreas del cerebro se ven afectadas o son partícipes o son eh, concomitantes al fenómeno de la inteligencia y eventualmente productoras de esta capacidad de la inteligencia o el desarrollo de la inteligencia. Pero esto es importante señalarlo. Para Gardner hay áreas del cerebro involucradas, formas de procesamiento de esa información que el cerebro registra, reporta, y esto va a ser importante para recortarlas, ¿no? Para recortar y decir específicamente, esto sería una inteligencia específicamente, ¿no? De hecho, después que él enumere las suyas, muchos autores van a reclamar, o muchos estudios
o intenciones de formalizaciones acerca de los planteos que hace Gardner, piden permiso y quieren su propia inteligencia, reclaman estar ahí en ese podio de las inteligencias múltiples. Una de ellas, que Gardner no incorpora, es la famosa inteligencia emocional, que Gardner no la concibe como tal, porque tal vez implicaría eso, ¿no? ¿Qué recorte de la actividad cerebral implica? Y a su vez otras variantes, como por ejemplo, debe implicar algún tipo de talento que es de orden más espontáneo, más, digamos así, natural, más, que no estaría forjado por estímulos exteriores, pero no alcanza con el talento. Es necesario para que haya inteligencia eh, un despliegue en un ámbito particular. Es decir, esto tiene que implicar desarrollos creativos y productivos que afecten, mejoren algo de la realidad circundante. Tiene que ser eficaz al mundo en el cual está vinculado. Es famoso el caso, justamente para explicar esto por un opuesto, William James Sidis, tal vez el cerebro más potente ¿no? que recuerda la historia quizá, 7 doctorados en Harvard, pero nada lleva su nombre, ningún invento, ninguna creación, ningún aporte a la humanidad, una inteligencia notable pero infecunda. Y esto sería un rasgo que exigiría Gardner. La inteligencia tiene que lograr provocar un impacto en la comunidad y ser reconocida por otros. Por eso él supone también, además de una capacidad inherente, específica, cada una de ellas, un campo en donde se aplique, cree y resuelva problemas, y esto va a ser muy importante para Gardner, y después que tenga un campo, es decir, un juicio que se pueda hacer acerca de esa valorativa, acerca del impacto de esa inteligencia. Una vez le preguntaron a Manu Ginóbili, el basquetbolista, cuál era su capacidad de inútil, ¿no? Su capacidad, digamos, que podría ser irrelevante, pero que sea una habilidad que no tendría mucho valor realizarla, ¿no? Él dijo que tengo una capacidad bastante inútil, que es ser muy hábil jugando con una pelota redonda de cierta dimensión y tirarla en un aro que está, no sé, 3 metros 5. Desde luego, un notable jugador de básquet, unas grandes figuras del deporte, desde luego hubiera nacido en otra época y esta habilidad era totalmente inútil, ¿no? Nació justo en el momento en donde eso es valorado, donde eso tiene un campo de valoración cultural. Olvidémonos acá del negocio, de la repercusión, no importa eso, simplemente al campo de reconocimiento de ese tipo de inteligencia. Después veremos qué tipo de inteligencia es esa, ¿no? Es decir, entonces supone también un contexto, una cultura donde eso se desarrolle e impacte, porque la inteligencia tiene que ver con resolver problemas también. Y en ese encadenado, un encadenado donde cada una es un eslabón único, pero al mismo tiempo se puede vincular con otras inteligencias. Veremos que las inteligencias se recortan en sí mismas, pero se vinculan. Enumera entonces Gardner, en principio, 7 tipos de inteligencia. Recién haremos un poquito de eso, después haremos algún breve comentario de alguna ampliación que él hace. Y de luego, como decíamos, tal vez no nos vamos a circunscribir a qué áreas del cerebro están vinculadas. Eso, digamos, se puede rastrear y demás, y cada vez los estudios revelan más aproximaciones y el cerebro humano es claramente el objeto del mundo más estudiado en la actualidad, y todo lo que se avance en eso va a servir, pero el concepto de inteligencia supone un cerebro funcionando, pero al mismo tiempo tiene su propia dinámica que es menester estudiarlo independientemente del cerebro como tal. La primera inteligencia que vamos a mencionar es la inteligencia lingüística. Es una inteligencia ligada a la capacidad de utilización del lenguaje, del conocimiento de su funcionamiento, de su aplicación, de su eficacia, de su pragmática, digámoslo así. Este tipo de inteligencia tiene que ver con distintas aplicaciones posibles, con distintas profesiones, oficios posibles, de acuerdo a, dentro de esta inteligencia lingüística general, qué aspectos específicos pueden matizarse o pueden enfatizarse. Por ejemplo,
la capacidad persuasiva que puede surgir a partir del uso del lenguaje, de esta inteligencia lingüística. La capacidad de expresarse adecuadamente, por ejemplo, la oratoria sería una técnica vinculada a la inteligencia lingüística, la retórica, la capacidad de organizar los discursos de manera tal que sean efectivos para persuadir o para lograr cierta adhesión. También puede haber una inteligencia lingüística capaz de generar la elaboración de argumentos que sean convincentes o que puedan vencer a otro argumento en una discusión. Esa sería la sofística propiamente dicha. Esto lo vemos, supongamos, en abogados o en políticos eventualmente, o en discusiones de negocios, o en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En cuestiones incluso personales, habituales, ¿no? Encontramos esa inteligencia lingüística. Al mismo tiempo, esta inteligencia, dice Gardner, se asocia también a ayudar a fijar en la memoria contenidos, ¿no? Cuando los verbalizamos y los fijamos y aparecen en esa, digamos así, secuencia del lenguaje, la memoria opera mejor. Un ejemplo histórico fundamental clásico es Homero, ese gran poeta narrador, compilador de las épicas de la Ilíada, la Odisea. Tenía 15.000 versos en su memoria de la Ilíada, 13.000 de la Odisea, un ciego analfabeto, es decir, habría, digamos, una inteligencia lingüística asociada a esa capacidad mnemotécnica, bueno, y a los recursos que puede generar eso, ¿no? El lenguaje con su rima, con su métrica, versos dactílicos en hexámetros, ¿no? Creo que así era la técnica de composición de esas épicas, de esas sagas de Homero, ¿no? También hay en esta inteligencia lingüística una capacidad como metacognitiva, diría Gardner, ¿no? Es decir, el lenguaje se piensa a sí mismo, el lenguaje piensa la vinculación que tiene con su propia estructura, ¿no? Por ejemplo, esa inteligencia lingüística detecta las coordenadas sintácticas, los matices semánticos, las implicancias gramaticales y pragmáticas que tendría el lenguaje y su uso, una suerte también de conciencia del lenguaje sobre sí, ¿no? Y desde luego tendríamos otra instancia, quizá tal vez la más privilegiada, es la instancia, digamos así, poética, literaria del lenguaje. Es decir, no solamente habría inteligencia en usar adecuadamente el lenguaje para armar argumentos y ser convincente, sino también para crear formas simbólicas, formas eh, retóricas en el sentido poético de la palabra retórica, las figuras retóricas, ¿no? Metáforas, metonimias, etc. En particular, tal vez podríamos poner un ejemplo recordado por Borges en alguna conferencia que dio sobre la poesía, un poema de un poeta de Santa Fe llamado José Pedroni, que decía el verso así: el silencio verde de los campos. Uno diría, en términos de una inteligencia realista, que se ha equivocado el poeta, que en todo caso sería mejor, sería más inteligente decir el silencio de los campos verdes. Es decir, verde parece ser un adjetivo más conveniente, más adecuado para campos que para silencio, porque un objeto puede tener color, pero el silencio, una sensación auditiva, o incluso paradójicamente la negación de lo auditivo, como el silencio, no puede ser ni sonoro, ni incluso menos aún un color. Sin embargo, poéticamente está perfecta esa imagen lograda, ¿no? El silencio verde de los campos no es un error, es un uso privilegiado de una inteligencia lingüística, de una inteligencia poética, y el lenguaje ahí alumbra posibilidades que no son solamente de manifestar una realidad, sino la de crear posibilidades a través del propio pensamiento lingüístico, ¿no? Otra inteligencia, desde luego, la inteligencia que ha sido como la reina de las inteligencias, la más ponderada, la que siempre reinó en un podio en solitario, porque era la inteligencia, es la inteligencia lógico-matemática. Esa inteligencia que remite a la capacidad humana de la abstracción, de la formalización. Es interesante recordar el verbo griego legein, que
Y significaba eso, separar, abstraer, reunir, colegir, en el sentido estricto significaba eso, reunir, ligar, usar logos, primero para cosas materiales y después, poco a poco, para formalidades abstractas, ¿no? Era un verbo usado cuando se terminaba una guerra, había que recoger los cadáveres, los fallecidos, para enterrarlos. Esta acción en griego se describía con el verbo legein, recoger los cadáveres, reunirlos. Luego, en una segunda instancia, este verbo legein se usó para que alguien contara matemáticamente, enumerara a esos cadáveres, esas osamentas que quedaban ahí luego la batalla. Y en tercer lugar, y ya fíjense este proceso de abstracción, de separación, de formalización, legein era lo que hacía alguien testigo de los hechos, alguien que había estado en la guerra, supongamos, la batalla, volvía a su campamento, a su patria, y narraba tal cual, o sea, usaba logos para contar lo que había pasado, es decir, una abstracción. Más allá, ya vemos la asociación que hay acá con la inteligencia lingüística, ¿no? Pero esta inteligencia lógico-matemática tiene que ver con esta capacidad de contar, de abstraer, pero también de organizar en términos formales. Recuerdo una vez una de mis hijas iba al jardín y me dijo, papá, hoy la maestra nos enseñó a contar manzanas y nos dijo que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, ¿no? Y creo que en casa ese día había naranjas y yo le dije, ¿cuántos son 2 naranjas más 2 naranjas? Y ella me dijo, no sé, solo sé contar manzanas. Es decir, todavía ese legein estaba aferrado a la materialidad, ¿no? La abstracción, la capacidad lógica, formal de que 2 más 2 eran manzanas, naranjas, ahora es médica, puede contar pacientes o tratamientos o cómo lograr la salud de una persona enferma. Entonces esta capacidad lógico-matemática de empalmar formalmente, por ejemplo, premisas, armar, por ejemplo, no sé, la famosa estructura del silogismo que nos enseña Aristóteles, pero también de pensar por fuera de la inminencia de los sentidos, de la sensibilidad, de la presión de los sentidos. Y desde luego esto hacerlo a mucha velocidad, descubriendo esas ligaduras, ese legein, esas combinaciones, ¿no? Por eso es la inteligencia que se ha medido, es la inteligencia del coeficiente intelectual que mide esa velocidad de procesamiento de la información, ¿no? Desde luego que esta inteligencia formal es la que uno imaginaría que está en los procesadores, en los algoritmos y demás, que ¿no? Uno diría que ahora la inteligencia artificial no es solamente lógico-formal, ha aprendido a hablar. Esta es un poco la particularidad de la inteligencia artificial, no es solamente lógico-matemática, también ahora es lingüística, ¿no? Le hablamos y nos habla. Y reconoce las vicitudes, incluso como las imperfecciones del lenguaje hablado. Desde luego, matemáticos, astrónomos, etcétera, todos desarrollan esa capacidad de abstracción, ¿no? Tercera forma que podemos pensar de inteligencia, mejor dicho, tercer tipo de inteligencia, recordemos, no es una inteligencia general con aplicaciones, son inteligencias múltiples, articuladas, como decíamos, por ejemplo, a veces el lenguaje nos permite formalizar estructuras lógicas de pensamiento, por ejemplo, ¿no? La inteligencia musical tiene que ver con la capacidad de reconocer sonidos en los aspectos melódicos o rítmicos, el tono, las alturas, también reconocer las estructuras armónicas, digamos, en una composición, y tiene que ver tanto con la composición, la ejecución, la recepción. Desde luego que aquí habrá grados de magnitud, habrá grados de desarrollo, y donde ese talento, que podría haber sido más o menos espontáneo natural, además es desarrollado como una capacidad, una habilidad, una disposición a procesar esa relación con el silencio y los sonidos, desde luego, ¿no? Desde luego el caso genial será Mozart fluyendo con esa capacidad, pero si no hubiera habido un ámbito, ¿no? Un ámbito en donde la música se desplegaba ahí ¿no? en Austria, en Salzburgo, si no hubiera estado en ese ámbito, si no hubiera habido los instrumentos, el clavicordio, si no hubiera habido esas posibilidades, tampoco hubiera desarrollado esa capacidad. Y de luego entregó obras que son
¿no? La flauta mágica, el Requiem, que no hacemos más que agradecer y nos ha ampliado el mundo, nuestra sensibilidad, nos ha hecho más inteligentes, desde luego, escuchar y vincularnos con la música. Esa inteligencia musical, desde luego, entonces, no solamente en el plano de la genialidad, sino de la capacidad de operar con los sonidos. Y es muy interesante también en la genealogía o el desarrollo que rastrea ahí en este texto Gardner acerca de cómo es esa adquisición o aparición y estimulación de la vinculación con la música que hay en el ser humano, ¿no? Otra inteligencia también muy enfatizada por Gardner es la inteligencia espacial. No solamente de vincularse con el espacio en el sentido físico, sino de concebir la espacialidad, incluso en primer lugar como una estructura mental. Un ejemplo muy, muy valioso sería, por ejemplo, los cartógrafos. Son capaces de concebir muy inteligentemente el espacio porque logran, por ejemplo, trasladar la tridimensión a la bidimensión, a un plano. Este ejercicio donde un arquitecto es capaz de ver en el plano a una construcción. Supongamos un arquitecto trabaja con su comitente y le muestra los planos y digamos que la persona que le encargó el trabajo tal vez no entiende mucho, no tiene desarrollada esta inteligencia espacial de reconocer en un plano la tridimensión, ¿no? Desde luego que cuando esto ahora se renderiza y se hacen presentaciones digitales y más, hoy esa posibilidad de tridimensionalizar, ¿no? Aunque sea en un espacio plano, un espacio virtual, permite comprender mejor espacialmente eso, ¿no? Pero bueno, se trata efectivamente de un tipo de inteligencia que despliegan, ¿no? Por ejemplo, entonces, arquitectos, pero que también despliegan otro tipo de personas vinculadas a ese desarrollo creativo del espacio, como puede ser, desde luego, por ejemplo, no sé, un escultor, puede ser también un artesano, puede ser un escenógrafo, ¿no? Eh, Svoboda, un gran escenógrafo que no solamente trabaja con la espacialidad en el sentido físico de las tres dimensiones, trabaja, por ejemplo, con luces, trabaja con transparencias. También un ejemplo muy, muy bonito y muy propio para pensar este tipo de inteligencia es el arquitecto Jean Nouvel. Por ejemplo, en la Fundación Cartier ha hecho un trabajo extraordinario en donde la fachada está compuesta en una primera línea por una estructura vidriada que permite jugar con la transparencia, con lo translúcido, pero al mismo tiempo, según como de la luz, eso refleja, se convierte en una suerte de estructura espejada que trabaja con la espacialidad, permite establecer si el espacio se corta o no, o se alarga. El espacio es también un juego de miradas, no solamente la espacialidad física, ¿no? Bueno, uno pensaría, por ejemplo, en los efectos del trompe-l'œil, del barroco, o cosas de ese tipo que realmente han indagado mucho las capacidades visuales o el fenómeno de la anamorfosis, por ejemplo, ¿no? Eh, Esta inteligencia espacial es muy, muy importante pensarla, ¿no? Uno podría recordar, por ejemplo, a este gran inventor Tesla. Se cuenta que él básicamente imaginaba los objetos, las fórmulas, sus creaciones. No es que las diseñaba, digamos, las formalizaba abstractamente, ¿no? No, las espacializaba, las veía en el espacio, ¿no? Otro tipo de inteligencia que menciona Gardner es la inteligencia senestésico-corporal, o sea, el cuerpo mismo atravesado por la inteligencia, esta inteligencia que está presente de modo diverso, desde deportistas, dijimos Manu Ginóbili, pero cualquier otro, eh, y cualquier persona, luego todas las personas desarrollamos las inteligencias a un nivel, desde luego que a veces uno advierte los casos destacados donde esto llega a un plano de desarrollo que efectivamente implica una transformación, una creación, una respuesta a problemas, ¿no? En este sentido, la inteligencia se mostraría del modo más vasto, más pleno, más efectivo. Pero en algún nivel todos hablamos, hacemos cálculos matemáticos, usamos nuestro cuerpo, nos vinculamos con el espacio. Pero bailarines, deportistas, alpinistas, andinistas,
cirujanos, todos se relacionan con su cuerpo de maneras más amplias o milimétricas y desarrollan capacidades que están, digamos, más limitadas en la generalidad de las personas. Y no solamente aquel que desarrolla la capacidad corporal en sí mismo, sino aquel que sabe hacer con el cuerpo y le puede dar ese insumo a otros, ¿no? Pensemos tal vez un director técnico de una actividad física, deportiva, pensemos un coreógrafo, quizás ya no está bailando, pero lo está pudiendo producir, ¿no? Y luego, como decíamos, las inteligencias se pueden vincular, ¿no? Un bonito ejemplo sería Dimitri Papayanowski, este notable coreógrafo, también bailarín, pero cómo conciben el espacio sus obras, cómo concibe la corporalidad, los movimientos, es realmente muy maravilloso. O Pina Bausch, ¿no? Desde luego, creo que Isidora Duncan es el ejemplo que da el propio Gardner. Después tenemos un tipo de inteligencia, ¿no? Recordemos, hasta ahora venimos diciendo la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la senestésico-corporal, que sería esta. Y después hay dos inteligencias que están unidas bajo el concepto de inteligencias personales, intra e interpersonales, ¿no? Inteligencia que tiene que ver con, desde luego, con áreas del cerebro que como decíamos siempre, que Gardner entiende que se activan específicamente, pero también con capacidades que resultan productivas, creativas, solucionan cuestiones. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con esa capacidad de bucear sobre sí, encontrar cuestiones internas de pensamientos, de emociones, de estados, de situaciones, de formas de pensamiento, eh, articulaciones de emociones con pensamientos, etc. Expectativas, creencias, esa suerte de buena y relativamente fecunda, desde luego, introspección que puede darse allí. Hay un caso muy interesante de Gandhi, donde en un momento, un caso atribuido a Gandhi puede haber sido otro, ¿no? Otro del tipo de esto, ¿no? Del ejemplo que vamos a dar, ¿no? Que una madre está muy preocupada porque tiene un hijo diabético y desgraciadamente, pero suele ser así, a la gente con diabetes le gusta mucho el azúcar y comer comidas así, que son nocivas para su cuerpo, para los niveles de glucosa y demás. Y entonces le pide que hable Gandhi con él, porque Gandhi tiene mucha inteligencia interpersonal, sabría tener ascendencia, o sea, la interpersonal sería la capacidad de tener ascendencia, carisma, eficacia sobre otros, ¿no? Insuflar una visión, etc., ¿no? Para esto hay que desarrollar como una cierta empatía y compasión con los otros. Y Gandhi le dice a la madre, bueno, tráigamelo en 2 semanas, ¿no? Entonces cuando llega después de 2 semanas, Gandhi le dice a este muchacho, no comas azúcar. A lo cual la madre, digamos, se siente un poquito sorprendida porque le dice, mire, Gandhi, todo el día le digo esto, yo le explico incluso con más detalles, le hablo de, ¿no? Digamos que no solamente tiene que comer azúcar, sino que no hay que evitar también los hidratos de carbono porque se pueden convertir en azúcar también en sangre y una serie de cuestiones y reflexiones más y datos y causalidades. Y Gandhi le dice, hoy le puedo decir que no coma azúcar porque yo hace 15 días comí azúcar. Es decir, yo pasé 15 días sin comer azúcar, trabajé internamente, creo que la anécdota se termina ahí, pero digamos, si uno pudiera completar un poco el razonamiento de Gandhi, Gandhi estaría diciendo, mire, yo hace 15 días comía azúcar sin problema, normalmente, pasé 2 semanas sin comer azúcar para saber internamente qué se siente, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con las sensaciones, qué pasa con la abstinencia del azúcar, y ahora tengo autoridad para hablar. O sea, si no tengo esta inteligencia intrapersonal de captar en mí algo, tal vez no lo puedo compartir con otros. Por otro lado, como decíamos, las inteligencias se vinculan, se relacionan entre sí y podemos decir que esta inteligencia intrapersonal también tiene que ver con la capacidad de poner en palabras o en gestos o en acciones, ¿no? Hace un tiempo había escuchado un estudio que decía que una persona de estudios medios hace unos 50, 60 años tenía un vocabulario habitual de 2000 palabras. Y uno pensaría que
en los últimos 50, 60 años han aparecido un montón de palabras. Basta escuchar a una persona joven y en 5 o 6 oraciones que hace, y varias de las palabras que usa eran inexistentes hace medio siglo. Pero lo que dice este estudio es que una persona hoy de formación media similar a la de hace 60 años, en su formación, en su estudio, en las estimulaciones que ha recibido, digamos, en términos generales, usa no 2000, usa solo 500. Y esta economía del lenguaje, no es una economía, es un déficit, implica no solamente tener menos palabras, es cuando rastreas sobre vos mismo qué te pasa, cuando vos tratás de ilustrar, de capturar, de esa red que es el lenguaje, de capturar tu mundo interno, y antes capturabas 4 cosas, ahora una. Cuando te preguntan qué te pasa, cómo estás, decís bien, antes decías bien, más o menos, regular, mal, ¿no? Perdiste matices, perdiste colores, perdiste todas esas texturas que son tu mundo interno, esta inteligencia intrapersonal, ¿no? Y que luego después puede impactar en lo interpersonal. Simplemente para agregar una breve nota sobre qué agregó Gardner después, que actualizó este texto, él propuso una inteligencia naturalista también. Es decir, también sería inteligente, también tendría su especificidad, pensar que el vínculo con la naturaleza y de fenómenos naturales y de la conexión con la naturaleza y de la forma de comprenderla, de vincularse, de establecer una relación productiva con la naturaleza, también es un tipo de inteligencia, ¿no? Que veríamos, no sé, en los biólogos, en los agrónomos, pero también veríamos en una sensibilidad que hoy despertamos con respecto a, no sé, a los problemas ecológicos, a esta Gaia que nos contiene, a entender fenómenos como el cambio climático, no solamente del aspecto científico, sino de una especie, no solo de sensibilidad, sino de inteligencia, de vínculo. Y de también entender qué nos deja el mundo en el sentido también de enseñanza, de referencia, el mundo animal, el mundo natural, ¿no? Esto que hemos visto, ¿no? tan irrigado en el mundo oriental, incluso entre los griegos o Leonardo da Vinci, cómo aprendían de la naturaleza, ¿no? Hace un tiempito unos científicos habían estudiado cómo era el movimiento de los girasoles, ¿no? en una siembra de girasoles, y se daban cuenta que los girasoles, desde luego, giran alrededor del Sol, pero lo hacen de un modo particular. Cada uno gira, y cuando gira va dejándole el espacio para que el Sol también le llegue a los otros, y así lo hacen de una manera muy, muy linda, muy bonita, como una especie de coreografía, de danza maravillosa, orquestada, sabiendo que cada uno tiene que tomar del Sol todo lo posible, pero al mismo tiempo darle lugar al otro, porque se protegen mutuamente, se cuidan, y serían más estables si no están solos, si no se murieran los compañeros, sino todos juntos, ¿no? Y esto lo hacen en una inteligencia que no parecería ser fruto de una conciencia, sino de una especie de inteligencia natural, ¿no? Desde luego, cuando Gardner habla de la inteligencia natural no se refiere a los girasoles ni a nada de esto, sino a la posibilidad nuestra de capturar eso y eventualmente ver si lo podemos importar, llevar, aunque sea metafóricamente, a nuestro mundo. Pero de luego muchos inventos se han hecho sobre esta inteligencia natural. Y él también agrega una inteligencia o existencial o trascendente, de una inteligencia capaz de capturar sentido, visión global a la vida, sin que necesariamente sea una inteligencia religiosa, pero sí de capturar un sentido más allá de la vivencia inmediata o de los proyectos cortos más o menos de supervivencia que podemos tener los seres humanos. Bueno, breve reseña de esta perspectiva de Gardner. Siempre intentamos vincularlo con las cuestiones artísticas o estéticas porque de algún modo estamos, entonces decíamos, en el marco de este proyecto iridiscente, y desde luego una invitación a seguir estudiando estos temas, a ampliarlos y efectivamente a ver las múltiples y ricas posibilidades de aplicación. Hasta la próxima.